¿Estás pensando en certificarte en inglés para demostrar que tienes dominio en el idioma? Te entiendo. Sin embargo, hay varios aspectos que debes de saber en cuanto a las certificaciones antes de tomar esta decisión. Así es que quédate a ver este video que te voy a explicar por qué no te conviene certificarte en el inglés y en cuáles casos debes correr a hacerlo. También te voy a explicar sobre los distintos tipos de certificaciones en inglés que hay. Y como se decía anteriormente, papelito habla, vamos a ver qué tan cierto es esto. Primero que nada, una certificación es una evaluación, pero no una evaluación cualquiera, sino una evaluación realizada por una institución reconocida independiente que se apega a cierta normativa y lineamientos para llevar a cabo este proceso, para determinar cuál es tu nivel de inglés o qué tantas habilidades tienes para enseñar el inglés en caso de que seas un maestro del idioma. Estamos hablando de un certificado académico que avala mediante un proceso muy cuidado cuál es tu nivel exacto del dominio del idioma o de estas habilidades para la enseñanza. Y con esto se comprueba tu nivel de inglés, porque una de las características que tiene este tipo de certificaciones es que es cuantificable. Es decir, no solamente te avala que sabes inglés, sino hasta qué nivel de dominio tú cuentas. En las certificaciones debemos de tomar en cuenta principalmente 5 aspectos: el propósito, la validez, la cobertura, el precio y la caducidad. Vamos a empezar primeramente con el propósito. Y el propósito se refiere a quién te está pidiendo esta certificación, quién te la pide o para qué la quieres. ¿Te la está pidiendo una empresa, una institución, una entidad de gobierno u otra organización? Entonces, muy importante primero definir esto. ¿Para qué quieres esta certificación? En caso de que una de estos organismos te esté pidiendo esta certificación, claro, esto va a determinar si eres o no contratado por una empresa, si eres o no aceptado en una universidad. Ahora vamos a hablar de la validez, que creo yo es de los aspectos más importantes a tomar en cuenta. Hay certificaciones con validez internacional, con validez nacional e inclusive con validez local en alguna institución o empresa. Y claro, hay certificaciones con distintos propósitos. Los hay simplemente para medir tu nivel de inglés en general, midiendo las 4 habilidades. Hay algunas certificaciones que solamente te miden cierta habilidad con un propósito específico. Y como te decía, hay certificaciones dirigidas especialmente a los maestros de inglés para medir qué tantas habilidades tienen para transmitir este conocimiento a sus alumnos. Entonces, vamos a centrarnos en las certificaciones con validez internacional. Con validez internacional significa que son válidas en todo el mundo, ¿cierto? Así es, pero ojo, porque hay preferencias, porque estos exámenes los desarrolla cierta institución de algún país que normalmente tienen convenios precisamente con universidades, empresas o entidades de gobierno para que en sus procesos soliciten la certificación que ellos desarrollaron. ¿Por qué? Porque es un negocio. Un ejemplo muy concreto, el IELTS. El IELTS es una certificación de inglés muy prestigiosa, es de hecho la más prestigiosa a nivel mundial, usada por instituciones de migración, empresas transnacionales y cientos de universidades como comprobante del idioma. Pero no por eso significa que vayas a ir corriendo a tomar el IELTS, porque como ejemplo, si tú lo que quieres es aplicar para ingresar a una universidad de Estados Unidos, lo más probable es que te vayan a pedir un TOEFL. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es muy común que te pidan este examen porque fue desarrollado por el ETS, the Educational Testing Service, que digamos que el TOEFL desarrollado por el ETS es la contraparte del IELTS. Entonces, claro, tiene más convenios en varias instituciones de Estados Unidos, por eso es muy común que te pidan este examen. Ahora, eso no significa que en todas partes en Estados Unidos te vayan a pedir el TOEFL. Realmente te pueden pedir cualquier certificación, así como en
Inglaterra, Europa, por lo general, son más instituciones las que piden el IELTS. En Estados Unidos son más instituciones las que piden el TOEFL, pero eso no significa que sea algo generalizado. Entonces, cada empresa, cada institución, cada órgano de gobierno te va a hacer válida una certificación en específico. Y si tú, en el momento de aplicar, tienes una certificación diferente, esta no te va a servir de nada. Entonces, lo mejor es primero esperarse y saber cuáles son los requisitos que tú debes de cumplir para lo que quieres conseguir o para los propósitos que quieres lograr. Ahora vamos a hablar de la cobertura. La cobertura se refiere a cuántas universidades, cuántas instituciones están haciendo válido cada una de estas certificaciones. A nivel mundial, las certificaciones con mayor cobertura son el IELTS y las distintas certificaciones de Cambridge. Ahora, esto no significa que sean las mejores certificaciones. De hecho, entre el IELTS y el Cambridge hay una gran diferencia que vamos a ver ahorita más adelante. Pero antes vamos a hablar de otra característica que se debe de tomar en cuenta y es el precio. El precio varía desde los $70 hasta los $250 aproximadamente. Claro que las certificaciones que te van a costar menos siempre son aquellas que miden algo en específico, con un propósito en específico y no te están midiendo todas las habilidades. Normalmente, cuando te mide todas las habilidades, se trata de los exámenes de estas certificaciones que son más caras. Por eso sería una buena idea no desperdiciar tu dinero y esperarte a ver cuál es la certificación que tú necesitas, si es que necesitas alguna certificación. Ahora, último elemento a tomar en cuenta, la caducidad. Así es, estas certificaciones, la mayoría de ellas tienen cierta caducidad. Si tú cuentas con un nivel de inglés, pasas el proceso de evaluación, que normalmente es un proceso de alrededor de 4 horas, y tu resultado es bueno y obtienes ese documento solo será válido por un periodo determinado de tiempo. En la mayoría de los casos por 2 años, a excepción de las certificaciones de Cambridge, que su validez es para toda la vida. Y aunque estas certificaciones de Cambridge realmente no caducan, siempre va a haber preferencia por un documento más reciente. Ahora la pregunta a resolver ¿es bueno certificarme en el inglés? Mira, si tú ya pasaste por años de estudio, años de práctica, como sea que hayas aprendido tu inglés, es normal tener la tentación de querer certificarse en esta habilidad y tener un documento que avale que tú tienes un nivel en el idioma, que tú eres capaz de usarlo en diferentes situaciones. Pero también hay que entender que este documento te va a servir para ponerlo en tu currículum, te va a servir para colgarlo en la pared y estés orgulloso de él, que tú sepas en realidad cuál es el nivel que tienes exactamente, pero en sí no te va a servir para conseguir algo que tú quieras conseguir. ¿Por qué? Porque si tú estás aplicando para una entrevista, por ejemplo, para conseguir un trabajo, no importa si tienes una certificación en el idioma, no importa si tienes 20 certificaciones en el inglés, realmente te van a someter a una entrevista en inglés para que tú puedas demostrar qué tan capaz eres de usar el inglés en diferentes situaciones de acuerdo a sus propósitos para ese trabajo en específico. Algunas veces te someterán a una entrevista en inglés, algunas veces a un examen más una entrevista, pero en todo momento tú debes de demostrar tu nivel de inglés que eres capaz de hacer, no importando si tienes un certificado o no. Entonces, en este caso, no tiene mucho sentido que te preocupes demasiado por tener una certificación para conseguir un trabajo. Si tú pasas la entrevista, si tú pasas el examen y como requisito te piden certificarte, entonces ya te darán los datos correctos de qué certificación tú necesitas. Pero por lo general, para un trabajo no te van a pedir una certificación. Normalmente, donde te van a pedir una certificación de tu nivel de inglés es para ingresar a alguna institución educativa, alguna universidad o college de algún país
donde se habla el inglés. También te lo pueden requerir para asuntos migratorios. Ya depende para qué país estés intentando emigrar y también bajo qué programa. Las diferentes certificaciones pueden variar. Entonces, insisto, es necesario primero saber qué requisitos tú necesitas para cumplir aquel objetivo que tienes y no solamente ir a tomar una certificación por el hecho de tener un documento. En lo que te debes enfocar es en estar siempre preparado y mantener tu inglés en un muy buen nivel para las oportunidades que se te puedan presentar o de acuerdo a los intereses que buscas. En el momento que necesites tomar una certificación, debes prepararte para ese examen, pero el nivel de inglés lo debes tener como tú lo necesitas. Si se te presenta una oportunidad de una entrevista para conseguir un empleo, una posición o para ascender, debes estar preparado para desenvolverte adecuadamente en esa entrevista. Lo mejor es siempre tener una práctica constante en el inglés y estar preparados para tomar las oportunidades. La certificación es simplemente una mera formalidad para cumplir con un requisito que se va a ir a tu expediente. Pero siempre y en todo momento tú debes de ser capaz de demostrar tus habilidades en el idioma. Cuéntame en los comentarios si ya has tomado alguna certificación, para qué fue, o si en este momento estás en algún proceso. Cuéntame también si quieres que amplíe en algún punto en otro video. Me encantará poder ayudarte. Te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.